Gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria, ¿verdad? Y a sus hijos, amor, paz, gozo y alegría todos los santos días. Es que tenemos que venir a buscar todos los días en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Quiero seguir, que continuemos todos juntos con este seminario que habíamos comenzado de lo que es la administración de sanidad, porque bueno, esto recién comienza, esto de a poco, digamos, va tomando sentido y ante todo queremos que tome, bueno, quiero ante todo, digamos, que tome sentido, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que tome ese sentido y ante todo pueda ser de mucha bendición para todos, mucho más todos, que tenemos que venir, como siempre le digo a la iglesia, con esas ganas de servirle a Dios, con esas ganas y ese anhelo de poder glorificarle a Dios, y tenemos que venir con esas ansias también de llenarnos de Dios para ser un instrumento de bendición. Y qué lindo es poder aprender, por ejemplo, este tema que es la administración de sanidad, que es una herramienta muy linda, muy preciosa que Dios nos ha dado para poder rescatar, ganar almas, poder ayudar también, ¿por qué no? De esa forma también a nuestro prójimo, poder hacerle conocer el poder también de Dios, que Dios es un Dios de sanidades, de milagros y ante todo de mucha misericordia, porque por su misericordia es que podemos estar todos los días gozándonos ante la presencia de Dios, gozando de su sol, del aire que respiramos, el agua que bebemos, el techo, el abrigo, todos los alimentos que produce el campo, todos los alimentos y todas las cosas también que produce la ciudad también, a beneficio, digamos, de todos nosotros, nuestra educación, nuestra formación, también cada día, digamos, nuestro vivir, digamos, que podemos hacerlo también nosotros, que sea de bendición cuando cada uno de nosotros nos proponemos y así le venimos a buscar y así le creemos, mis amados hermanos. Una pregunta que en esta semana, por ejemplo, me hacían era que si yo creía, digamos, en las sanidades o en los milagros. ¿Por qué muchas veces surgen estas preguntas, digamos, no solo, digamos, a las personas, digamos, que uno se puede encontrar, ¿no?, en nuestro diario vivir? Qué lindo también, por ejemplo, que nosotros también podamos preguntar a otras personas que si creen, ¿no?, en la sanidad y los milagros, y es lindo también poder conocer, ¿no?, cuál es su postura y bien o creen de tal forma, ¿sí? Muchos dirán que sí, muchos dirán que no. Por ejemplo, hoy en día, digamos, más en el tema, digamos, del Evangelio, muchos creen y otros no creen, digamos, en el Evangelio. Así que, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque según muchos evangelistas, en este tiempo se han levantado, digamos, falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, ¿sí? O sea que falsos, incluso se habla de anticristos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo les hablo de anticristo, ¿ustedes qué piensan? ¿Alguna vez han pensado en eso? Al menos en las películas, ni viendo películas. Bueno, hay muchos, digamos, que piensan, digamos, que bueno, que alguien va a venir, digamos, y se va a levantar y va a destruirnos el mundo. Ese sería un anticristo, ¿sí? Entonces, hay mucha confusión, mucha división, muchos consensos en esta casa, en estos sentidos. Pero yo me quiero abocar, digamos, ahora que les estoy hablando de la administración de sanidad, lo que es la sanidad y los milagros. De esa misma forma, digamos, como por los medios, digamos, sociales y por las redes sociales se ven de que hay muchas sanidades, hay milagros, ¿sí? Ahora que es mucho más común, digamos, poder transmitir todo lo que uno hace a través de las redes sociales, y fácilmente mucho de esa sanidad o esos milagros se pueden volver virales, ¿no? Muy conocidos y todo lo demás.
Por ejemplo, a mí cuando me preguntaban sobre este caso, era preguntándome sobre el caso del profeta T.B. Joshua, que es un profeta que vive en África, más propiamente en Nigeria. Entonces él sí hace sanidades y milagros también. Y ante todo he visto que Dios lo utiliza grandemente en liberación también. ¿Me entienden? Entonces, viendo, digamos, a este varón que Dios le está utilizando de esta forma, entonces de ahí me surgió, me hicieron esa pregunta. Y muchos creen, porque viendo, muchos creen, ¿verdad? Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Tomás, cuando él creyó, cuando vio a Cristo resucitado, ¿verdad? Entonces, hoy en día también muchos recién viendo, digamos, sanidades y milagros, muchos creen en Dios. Muchos viendo, digamos, sanidades y milagros, se acercan a Dios, ¿entienden? Y a la vez, otros, digamos, no creen o se hacen sabios en su propia opinión también, ¿no? O juzgan, digamos, las personas que lo están haciendo. Como el caso que le pasó, ¿no?, a Jesucristo, digamos. No hablemos tampoco, ¿no?, de un profeta, ni de un pastor, ni de un evangelista, digamos, que haga sanidades y milagros, sino hablemos de Jesucristo, digamos, porque de Él está escrito en la Biblia, digamos, de Él podemos leer, podemos aprender, porque a Él lo tenemos como el maestro de nuestro maestro, ¿verdad? Que tiene que ser siempre nuestra guía, nuestra luz, nuestro amparo, nuestra fortaleza, y el camino el cual nosotros tenemos que tomar. Entonces, en el tiempo de Jesucristo también, Él cuando hacía sanidades y milagros, ¿quiénes se levantaban? A ver, a los chicos vamos a preguntar para que estén más atentos, a ver. Cuando Jesucristo hacía sanidades y milagros, ¿quiénes los criticaban? A ver, ¿quién los criticaba? ¿Lo vieron en los dibujitos por lo menos? ¿Lo vieron en las películas? ¿Quiénes eran? A ver, los grandes. A ver, vamos a lo más grande, a ver. ¿Quiénes los criticaban? ¿Quiénes no aceptaban, lo rechazaban a Jesucristo cuando hacía sanidades y milagros? Fariseos. Por ahí dice alguien, César también. Bueno, en realidad César no tanto, ¿no? Porque quizás hasta ni le importaba, porque bueno, era el rey del imperio romano, sí, que en ese tiempo ejercía dominio, digamos, sobre el pueblo de Israel, donde estaba Jesucristo, más propiamente, digamos, en Jerusalén y todo el pueblo. Pero los fariseos, habían fariseos, incluso a quien les dio, digamos, dio palabra muy dura, digamos, Jesucristo fue en contra de los fariseos. Y así brevemente, ¿ustedes saben qué significa fariseo? ¿Ustedes sabían que es una gran ofensa que te digan que eres fariseo? ¿Sabían? Bueno, ahí vamos aprendiendo todos juntos, ¿verdad? Fariseo puede ser, digamos, un insulto, digamos, muy grande para muchas personas. Habían fariseos, habían saduceos, habían judíos, habían sacerdotes, habían levitas, como hasta hoy en día hay en el pueblo, ¿no? Hay en el pueblo de Israel. Entonces, todo ese pueblo también, digamos, le venía a criticar al pueblo, a Jesucristo, porque era gente muy letrada, ¿sí? Era gente muy sabia. Y que, por ejemplo, a mi hermano Pablo de San Pedro, ¿qué le explicaba cuando le decía en Jeremías 23, 24? ¿Qué hace la sabiduría, digamos, en nosotros? La mucha sabiduría, o que hacen muchos sabios, no creen en Dios, ¿verdad? No creen en Dios, y mucho menos, digamos, en la sanidad y los milagros. Por eso es que hay va a haber siempre, digamos, por los opuestos, digamos, entre todos aquellos que creen en la sanidad y los milagros y otros que no creen. Muchos dicen, digamos, que ya quedó únicamente en el pasado, que ya quedó, digamos, y eso únicamente lo hizo Jesucristo, o lo hicieron, digamos, o fue hasta los apóstoles, que fueron los apóstoles, digamos, que anduvieron con Jesucristo y recibieron esa unción directamente, ¿verdad? Entonces, la pregunta, a ver, a todos nuestros hermanos que están en las casas de oración, ¿ustedes creen en la sanidad y los milagros?
A ver, le vuelvo a preguntar porque me parece que están un poquito distraídos. A ver, ¿ustedes creen en la sanidad de los milagros? A ver, los niños y los más grandes. A ver, comencemos con los niños. A ver, los niños, ¿creen en la sanidad de los milagros? A ver, con más fuerza. ¿Y los grandes? ¿Qué dicen? ¿Creen? Tienen que decir, por eso estoy aquí. Gloria a Dios. ¿Entienden? Entonces, bueno, gracias a Dios los que están en misión en Cristo, dice que todos creen, ¿sí? Capaz hay alguno por ahí que se me zafó. En las casas, otras casas de oración, pero bueno, ahí vamos a pedirle informe a los pastores. Bueno, no tanto así. Pero bueno, resulta que todas estas cosas, digamos, le pasaba a Jesucristo, ¿sí? Todas estas cosas, digamos, también le pasó a Jesucristo, que muchos no creían en la sanidad y los milagros que él hacía. Y hoy en día, como le digo, se cree que han quedado solo en el pasado. Pero si nosotros creemos en Dios, estamos creyendo en un Dios que todo lo puede, que todo lo hace y que está en todas partes, mis amados hermanos. Si nosotros creemos en Dios, estamos creyendo en un Dios que hizo la sanidad y los milagros, que lo hizo el día de ayer, lo puede hacer tranquilamente si nosotros tenemos fe el día de hoy y lo va a hacer el día de mañana. Esto es un principio, digamos, muy básico y algo muy fundamental si nosotros queremos ministrar sanidad. Porque algo que yo les hablaba, ¿verdad? Que como cristianos lo que tenemos que estar es seguros, ¿verdad? Entonces nosotros cuando ministramos sanidad a una persona tenemos que estar seguros de que Dios lo va a sanar, de que Dios lo va a levantar, de que Dios puede obrar o va a obrar sanidad o milagros, ¿verdad? En esa persona por la cual nosotros les estamos ministrando, en este caso, sanidad. No solo, digamos, por ministrar de sanidad, digamos, va a ser que, digamos, se va a sanar, sino también Dios puede obrar milagros, mis amados hermanos. Sí, así es la voluntad también perfecta de Dios, que es así nosotros tenemos que disponernos, mis amados hermanos. Entonces, si nosotros estamos seguros en esto, si todos, digamos, por ejemplo, acá en la congregación dice que creen en la sanidad de los milagros, entonces, ¿qué les impediría, digamos, a poder aprender y a poder ministrar después sanidad? Porque la idea también no es únicamente, digamos, que lo aprendan o escuchen, digamos, esta enseñanza, sino que después lo pongan en práctica. Por ejemplo, qué lindo sería, digamos, que todos los de la congregación, ¿no?, de Visión en Cristo Internacional aprendan a hacerlo y el día de mañana todos lo estemos haciendo. No le vaya a pasar, digamos, no me vaya a pasar y lo cancelo en nombre de Cristo Jesús, como cuando Jesucristo, digamos, a Jesucristo le seguían 3.000, 5.000, no sé cuántas personas y solo quedaron 12. Imagínense, pónganlo únicamente de 3.000 y solo quedaron 12, digamos, al final, quizá un poco más de 12, ¿no?, con más las mujeres y todo lo demás. O sea, no quedó ni siquiera el 1%, digamos, ¿verdad? Ni el 1%. Y eso tampoco queremos que pase entre nosotros. Por eso es que quiero que nosotros estemos seguros de lo que queremos y dónde vamos. Y ante todo, de que podamos ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué yo les digo esto? Mire, yo les comparto. Y esto es muy importante. Lo que nos dice en San Lucas, ¿sí? En Lucas, capítulo 10. Si no tiene una Biblia, pásenle una, por favor, a los hermanos. Entonces, ¿qué nos dice en Lucas 10? A solo el título nos dice la misión de los 70. Pero yo quiero irme directamente, por ejemplo, al versículo 2. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué dice, digamos, por un lado, digamos, la mies es mucha? Porque hay muchos enfermos. No podemos decir no en las calles, sino, y podría decir más que todo, digamos, en sus casas, en sus hospitales. En la casa, en los hospitales, hay muchos enfermos. En las clínicas, donde usted, digamos, que llaman de las salitas. ¿Cuánto, por ejemplo, cuando van a sacar un turno para sus hijos? Póngale para un control de la pediátrico, ¿verdad?
o ustedes para hacerse un control médico, tienen que madrugar y hacer unas filas largas, ¿verdad? Y entonces ahí una clara señal de que hay muchos enfermos. Y eso, que esos son los enfermos que pueden ir al hospital o van al hospital. Hay muchos, los que están en su casa, en su hogar. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del tema de la administración de sanidad, hay muchos. Hay mucha mies. ¿Qué es mies? ¿Ustedes saben qué es mies? Más o menos. Porque díganme, si no saben, estamos aquí para aprender, ¿verdad? Ahora, si alguien sabe, lo comparte con los hermanos. Mies es como una cosecha, ¿sí? Es como una producción. La mies es como, digamos, un campo, por ejemplo, lleno de trigos. Lleno de arroz. O de cualquier, digamos, fruto que se pueda cosechar. O sea, es un fruto que podemos cosechar. Es, digamos, que algo que necesita cosechar. Y cuando dice obreros pocos, digamos que hay mucho, es que nos está queriendo decir que hay mucho por hacer y hay pocos que lo están haciendo, o sea, que están trabajando en esa mies, que están sacando esos frutos. Por ejemplo, el tema, digamos, de la administración de sanidad justamente es para sacar y cosechar todos esos frutos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el fruto? No va a ser un fruto físico, ¿no? No es un fruto físico, no es que vamos a cosechar un trigo, tomate, naranja, limón, lo que sea, no. El fruto va a ser que cuando nosotros le ministremos sanidad a un enfermo, el fruto va a ser que se va a sanar. El fruto va a ser de que va a creer en Dios. El fruto va a ser que se va a acercar a Dios. El fruto va a ser, digamos, que realmente, digamos, Dios va a ser glorificado en esa persona en la cual fue sanada. ¿Me entienden? Entonces el obrero es el que se dispone a ser un instrumento en la mano de Dios. ¿Me entienden? Que por ejemplo yo les testifico, y son testigos aquí, ¿no? Mis hermanos de San Pedro, lo que nos está pasando en San Pedro, ¿verdad? Y que nos estamos así reuniendo de a poco con más y más personas. Nos vamos reuniendo ya hace 2 semanas, ayer fue la segunda semana. Comenzamos ministrando a una persona, después fueron apareciendo más personas, ¿verdad? Y estas más personas y más personas, cada semana, para la gloria de Dios también, le doy gracias por eso a Dios, va apareciendo personas nuevas que necesitan administración de sanidad. ¿Me entienden? Que necesitan administración de sanidad. Entonces, si nosotros todos estuviéramos así ministrando sanidad o supiésemos ministrar sanidad, entonces podríamos así también encontrar a muchas personas que realmente lo necesitan. Porque una te lleva a otra y esa otra te lleva a otra. Porque hay un pueblo con mucha necesidad, mis amados hermanos. Pero yo me quiero ir directamente, digamos, porque hoy quiero hablarles también el tema, digamos, que cuando nosotros ministremos sanidad tenemos que ir siempre con esa cobertura de Dios, ¿sí? Con la cobertura desde lo alto. Tenemos que pedir cobertura a Dios. La semana pasada les expliqué, digamos, de por qué teníamos que ministrar sanidad, en la parte, digamos, de que nosotros debemos decirle a Dios e ir con esa fe y decirle, si hay alguno enfermo entre vosotros, dice la verdad, ya me lo mencionó en la iglesia y oren por él. Señor mi Dios, aquí yo estoy para orar por mi hermano y por mi hermana, ¿verdad? Y entonces después de eso, nosotros tenemos que pedir la cobertura a Dios. Por ejemplo, ustedes cuando yo le ministré sanidad o les ministré, digamos, personalmente, ustedes se han dado cuenta que yo siempre pido una cobertura, la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Si no se dieron cuenta, que no me prestaron atención. Entonces, nosotros tenemos que pedir cobertura a Dios. En este caso, bíblicamente, por ejemplo, estos obreros que eran 70, según dice acá en el Lucas 10, estos obreros eran 70. Y ellos fueron bajo la cobertura de Jesucristo. Fueron directamente bajo la cobertura de Jesucristo. Porque mire, ¿dónde les da la cobertura? Les da la cobertura a Jesucristo en el versículo 9, donde le dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O leámoslo desde el versículo 8 para que lo entiendan un poco mejor.
en cualquier ciudad donde entréis, dice, y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado el reino, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la cobertura? Cuando dice, y sanad a los enfermos, ¿sí? Ahí Jesucristo directamente a estos que eran sus discípulos, ¿sí? Estos 70, digamos, era como que los discípulos que estuvieron más consagrados, digamos, a Dios, estaban buscándole, ahí a Dios, le habían creído a Jesucristo. Entonces, Dios le dio la cobertura para que vayan a sanar a los enfermos. ¿Qué hacemos nosotros al ministrar sanidad? Sanamos a los enfermos, ¿verdad? Estamos sanando a los enfermos, porque Dios, o sea, ya nos está dando el permiso, ya nos está dando la orden. Muy diferente, digamos, que si sabiendo no lo estamos haciendo. Entonces, eso, por otro lado, digamos, es muy diferente. Y de ahí yo me quiero ir directamente, digamos, por ejemplo, al versículo 19 del mismo capítulo, ¿sí? Lucas 10, donde aquí, antes, digamos, del versículo 19, el título dice regreso de los 70. Regreso de los 70. El versículo 19, ¿qué nos dice directamente? Vámonos a ese versículo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y nada os dañará. Usted lo puede leer, digamos, todo el capítulo, no hay ningún problema. Yo quiero leerle solo los versículos que creo que son importantes para esta enseñanza. Ahora yo me ponía, digamos, a meditar en esta palabra y decía, Señor, ¿por qué recién leíste la potestad cuando ellos volvieron? ¿Te dieron cuenta? Primero los mandó, ¿verdad? Que sanan a los enfermos. Después ellos regresaron, viendo la gloria de Dios, por supuesto, ¿no? Que a donde fueron, Dios se glorificó, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, hizo milagros también, ¿entienden? Entonces, yo digo, ¿por qué recién cuando volvieron, les dio aún más potestad? Al principio es como que les dio permiso para que lo hicieran. Como dio permiso, como quien le manda a su hijo a hacer un mandado, ¿verdad? Le manda a comprar algo. Al kiosco, a la tienda de la esquina, como ustedes quieran decirlo. Nos hizo y nos mandó el mandado. Lo hicieron bien. Y entonces, después que lo hicieron bien, aún les dio la verdadera potestad. O sea, primero al principio les dio cobertura y después les dio potestad. Le dio potestad, dice, hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Porque ¿quién tiene enfermo al pueblo en este caso? ¿Quién tiene enfermo al pueblo? ¿Quién tiene, digamos, como dice, hollado, lo tiene atrapado al pueblo? El enemigo, ¿verdad? Como dice, el enemigo es quien tiene atrapado totalmente al pueblo y enfermo. Y entonces ahí es donde nosotros, al ir a administrarle sanidad, vamos a actuar, ¿entiende? En contra del enemigo, bajo la cobertura de Dios, mis amados hermanos. Por eso es que cuando nosotros ministramos sanidad, comencemos a administrar sanidad, tenemos que pedirle la cobertura a Dios. Tenemos que pedir la cobertura a Dios primeramente. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo estamos comenzando a administrar sanidad? Porque yo quiero decirle claramente, ¿sí? Y si los que están anotando, anótenlo. ¿Sí? ¿Cómo entonces comenzamos a administrar sanidad? Señor mi Dios, como decíamos la semana pasada, tu palabra dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos y oren por él. Anótenle directamente ahí, Santiago 5:14, ¿sí? Yo sé que se me ha olvidado la cita bíblica, pero bueno, estamos aquí para recordarles, para que después cuando le toque tomar examen, que lo sepan, ¿sí? Entonces, decimos, Señor mi Dios, tu palabra dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndolo con aceite. Conforme a tu palabra, papito Dios, vengo a tu presencia a pedirte. Aquí ya vamos
a pedirle cobertura, a pedirte tu cobertura desde lo alto, a pedirte esa cobertura desde lo alto, para ministrar a esta persona, para que no sea yo, sino seas tú en mí ministrando a mi hermano o a mi hermana. En este caso, como vamos a estar personalmente, obviamente lo podemos decir con nombre y apellido de la persona por la cual estamos ministrando. Entonces ahí nosotros le estamos pidiendo cobertura a Dios desde lo alto, así como la cobertura que aquí Jesucristo le dio a esos 70 que mandó, ¿verdad? A que sanasen a los enfermos. Entonces, ahí de esta forma nosotros estamos pidiéndole cobertura a Dios. Pero ¿qué pasa, digamos, si nosotros no le pedimos cobertura? Vamos a estar actuando en nuestro propio yo, ¿entiendes? En nuestra propia persona, con nuestras propias fuerzas, ¿me entiendes? Si bien podemos tener fe, podemos creer en la sanidad de los milagros y todo lo demás, pero vamos a estar actuando en nuestra propia persona. Es como cuando, digamos, directamente llegamos a la enferma y nos comenzamos a reprender la enfermedad. Reprendo que eso es SIDA, reprendo, digamos, diabetes, reprendo gastritis y todo lo demás. ¿Entienden? No podemos proceder de esa forma. Entonces, tenemos que primeramente pedir la cobertura de Dios. De aquí, digamos, de que muchos quizás están pecando, digamos, en este error. Y muchos están saliendo incluso sin la cobertura de Dios, mis amados hermanos. Porque ante todo también, cuando vayamos nosotros a ministrar a una persona, antes de ministrar a una persona, lo que tenemos que nosotros es orarle a Dios. Orarle a Dios, donde vamos a pedirle la cobertura ya a Dios anticipadamente, incluso antes de que nosotros ya estemos ministrando sanidad. Esa parte, por ejemplo, la estaba viendo y no la estaba explicando, ¿sí? Que es muy importante. Que nosotros tenemos que pedir también, antes de ir a ministrar a una persona, la cobertura a Dios. Tenemos que ir orando para que Dios nos utilice a donde vayamos a orar, por las personas que vayamos a orar. Incluso ya podemos presentarle a la persona que vamos a ir a orar su dolencia, su enfermedad, y ya le estamos pidiendo la cobertura a Dios. ¿Cuánto tiempo tengo que orar? Todos me dirán, pastor, ore por lo menos 15 minutos, media hora. Mucho mejor si lo hace una hora con anticipación. Entonces, sacarse un tiempo para que nosotros podamos ir a ministrar sanidad a los enfermos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esa es la cobertura de Dios desde lo alto, mis amados hermanos. Pero así también nosotros, yo quiero, digamos, también esta parte, digamos, poderles, digamos, enseñar, aunque muchas veces nos ha enseñado nuestro amado siervo, y es la parte también que estamos causando error. Porque muchas personas, digamos, están yendo a administrar, por ejemplo, sanidad, pero están yendo, por ejemplo, quizás peleando de sus casas, en pelea, en disensión o en división con su propio pastor, ¿me entienden? Porque aunque ustedes no crean, digamos, y aunque, digamos, a muchos, digamos, que quizás nos sea difícil entender también esta parte, es que también Dios pone autoridades aquí terrenales, ¿verdad? Este caso, digamos, también el caso, digamos, que cuando estamos comenzando a ministrar sanidad, vayamos a comenzar a ministrar sanidad, siempre pidamos cobertura a nuestro pastor o a nuestra pastora, como sea el caso de cada casa de oración. Esto hablo, digamos, alrededor de Visión en Cristo Internacional, ¿entienden? Siempre pidamos esa cobertura, o al menos siempre pidamos e informemos que estamos yendo a ministrar sanidad, ¿me entienden? Como el caso de Jesucristo, que Él les dio el permiso, ¿verdad? Que Dios les dio, digamos, ese permiso y les mandó que lo hagan. Entonces su pastor, digamos, que ya ha pasado, digamos, por muchas, quizás ya ministró a muchas personas. Por ejemplo, nosotros, digamos, cuando estamos como ovejas, como me pasó a mí, cuando estaba como oveja, digamos,
Yo siempre, digamos, le contaba en este caso al siervo Moreno, y entonces siempre le decía, siervo, mire, estoy yendo a orar por una persona que está pasando esta situación, sí, tiene esta enfermedad. Incluso le decía cómo tengo que orar, sí, por esa enfermedad, porque yo recién estaba aprendiendo, como es mi objetivo, que todos aprendamos así. Y entonces, él me decía, sí, hermano, vaya tranquilo y ore nomás por el enfermo. Que yo desde aquí le voy a estar respaldando para que Dios se glorifique. Pero ¿qué pasa, digamos, si alguna, digamos, pongámoslo entre comillas, ¿no? Alguna oveja se va, digamos, a administrar sanidad por su propia cuenta y con sus propias fuerzas, e incluso peleado con su pastor, ¿me entiendes? Muchos incluso lo hacen con afán de división, de dividir incluso mucho la iglesia. Yo quería que nunca nos pase, pero yo lo he visto en muchas iglesias pasa esto. Entonces, ¿bajo qué cobertura estamos yendo? Por eso mire lo que nos dice en Romanos 13. Sométase, dice, toda persona, o sea, está hablando de toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto no únicamente habla, porque muchos, si nosotros leemos esto carnalmente, vamos a pensar únicamente en las autoridades terrenales que hay, por ejemplo, de nuestros intendentes, gobernantes, diputados, presidentes, ¿sí? No solo es de eso, sino está aquí, y la Biblia habla ante todo, digamos, de lo espiritual y celestial, habla de las autoridades espirituales, o sea, que Dios ha establecido. En este caso, póngale, digamos, de su pastor, de su ministro, de su siervo, puede ser en otras congregaciones, de sus profetas o de sus de los siervos de Dios, y tantas otras cosas les puedo mencionar. Entonces, si por lo contrario, digamos, estamos ante esa realidad, digamos, con esa autoridad superior que Dios ha establecido y ha puesto, entonces, ¿cómo queremos que Dios se glorifique? ¿Sí? ¿Cómo queremos que Dios se glorifique? ¿Cómo queremos que Dios se sane? No vaya a ser que por esta causa, que cuando usted ore por un enfermo, en vez de sanarse, se muera. No sé si a alguno le haya pasado esto. Creo que a ustedes todavía no, ¿no? Bueno, pero al menos ya les queda la enseñanza o la anécdota, ¿sí? Entonces, todas esas cosas quiero que la tomemos en cuenta. Por eso es siempre que tenemos que estar en paz y tenemos que estar siempre de acuerdo, ¿sí? En este caso con nuestros pastores, porque nos van a guiar, porque todo buen pastor, y obviamente, digamos, nosotros como pastor siempre vamos a rendir, digamos, cuentas, digamos, ante Dios por nuestras ovejas. Todo buen pastor tiene que estar orando, digamos, por sus ovejas, sean buenas o sean malas, como quien diga, ¿verdad? Tienen que estar orando. Mucho más alguien que se está queriendo levantar y quiere ministrar sanidad, y si ya lo ha aprendido a hacer, y si más que todo, digamos, tiene esa iniciativa de hacerlo. Esa es la cobertura, tanto la cobertura celestial, que es directamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la cobertura espiritual que tenemos, digamos, en este caso, de nuestras autoridades superiores que Dios ha establecido acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, digamos, son importantes. Todas esas cosas son importantes y no podemos obviar una de la otra. No puedo decir, no, yo voy a ir directa, voy a ir con la cobertura, digamos, de Dios. Yo voy directamente con la cobertura de Dios. Ahí directamente, digamos, y estamos, digamos, como le digo, en disensión o en un malentendido con nuestro pastor y nos mandamos así solos, entonces Dios no se va a glorificar con nosotros. Más por lo contrario, podemos estar haciendo daño a otras personas. Esto es muy importante que lo sepamos, mis amados hermanos. Por eso quería hablarles del tema de la cobertura. Entonces, ya pasando este tema, nosotros cuando le pedimos la cobertura a Dios, quiero que nosotros nos vayamos a lo que nos dice Hebreos. Vayamos buscando a Hebreos, ¿sí? Por ejemplo, entonces cuando yo les decía, entonces en la oración, cuando estamos diciendo, Señor mi Dios, yo te pido tu cobertura desde lo alto, Padre, Hijo y Espíritu Santo del cielo, para que tú te glorifiques en este lugar, con mi hermano y con mi hermana. Y te pido la cobertura desde lo alto y un
Ustedes se han dado cuenta siempre que cuando yo pido esa cobertura, pido siempre un vallado de ángeles. Y un vallado de ángeles también sea mi fuerza, mi cobertura y fortaleza, ¿sí? Un vallado de ángeles. Siempre pidamos un vallado de ángeles, ¿sí? Aunque muchos quizás en esta parte vamos a... Capaz también traen controversia, van a decir, no, pero yo no creo en los ángeles. ¿Sí? Pero bueno. Se mete con Dios, Dios mismo se lo va a mostrar a los ángeles. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice en Hebreos 1:14? No son todos espíritus ministradores, dicen, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces nos está haciendo una pregunta, ¿no son todos espíritus ministradores? Porque antes de este versículo nos está hablando de los ángeles. En el versículo 13, muy claramente nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores? O sea que está hablando de los ángeles. ¿Me entienden? Entonces nosotros podemos y debemos, cuando estamos ministrando en sanidad, pedir la cobertura de un vallado de ángeles. ¿Qué es un vallado? ¿Ustedes saben qué es un vallado? Un vallado es una gran cantidad, ¿sí? Es como tener nuestro propio ejército, ¿sí? Nuestros propios soldados. Porque cuando nosotros vamos a administrar sanidad, y aquí digamos la importancia, digamos, de pedir la cobertura de Dios, la cobertura, como les decía, esta cobertura espiritual y celestial, es que nosotros nos estamos enfrentando y estamos enfrentando ante el enemigo, ¿verdad? Les leía, ¿verdad? En Lucas 10:19, que nos estamos enfrentando ante el enemigo, quien tiene enfermo a la persona, ¿sí? Que le tiene atrapado a la persona, que le tiene totalmente atrapado a la persona, ¿entienden? Y el enemigo, el demonio que lo tiene enfermo a la persona, no está sola, ¿verdad? No está sola. Por lo contrario, tiene también su propio ejército, ¿sí? Tiene sus propios demonios, digamos, que van a impedir, digamos, que la persona sea sana para la gloria de Dios, ¿sí? O sea, hay oposición de parte del enemigo para que la persona sea sana. Entonces, por eso es que tenemos que pedir ángeles, ¿sí? Porque son también ministradores, porque los ángeles también son ministradores, van a ministrar junto a nosotros y Dios se va a glorificar. De esa parte, por ejemplo, yo tengo testimonio. Me ha pasado con hermanas, digamos, que estaban ministrando sanidad, que bueno, para la gloria de Dios tenían en sus ojos espirituales, que ellos como veían a los ángeles como luces que estaban alrededor nuestro, o que ministraban junto conmigo, ¿entienden? Yo sé que también de eso tienen testimonio los pastores de Visión en Cristo, mis amados hermanos. Entonces, ahí están presentes, es por eso que nosotros tenemos que pedir ángeles, ¿me entienden? Para que sean también nuestra fuerza, cobertura para ministrar a nuestro hermano o hermana que está enfermo, ¿me entienden? Entonces por eso es importante que nosotros pidamos esa cobertura de ángeles. Y un vallado, como le digo, son miles de ángeles. Podemos pedir millares directamente, millares de ángeles. Yo te pido, Señor, Dios del cielo, alrededor mío para ministrar a mi hermano y hermana, para que sea mi fuerza, cobertura y compañía. Aún ángeles te pido, Señor mi Dios. Ahí también es muy importante cuando estamos pidiendo la cobertura para nosotros, activar ángeles alrededor de nuestra casa y nuestra familia. ¿Me entienden? Cuando nosotros estemos comenzando a ministrar, siempre activemos y pidamos ángeles también alrededor de nuestra casa y nuestra familia. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Por experiencia propia y también lo he visto, digamos, de otros hermanos, digamos, que fueron a administrar sanidad. Me recuerdo muy bien un hermano, por ejemplo, en Buenos Aires, que decía que él no quería, digamos, él había sido, en su caso él había sido llamado para hacer liberación, pero él no quería ministrar, digamos, liberación porque
Cada vez que ministraba liberación, él se ponía mal y aparte su propia familia le iba mal, de mal en peor, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo, cuando nosotros estamos ministrando a unas personas, en este caso sanidad, entonces el enemigo se levanta en contra de nuestra propia familia, ¿me entienden? El enemigo se puede levantar incluso en contra de nuestra propia familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a nuestra familia? Entonces, cubrirlo también con ángeles, ¿me entienden? Cubrirlo también con ángeles. Decir, Señor, yo te pido vallado de ángeles también alrededor de mi familia para que los guarden, los cuidan y los protejan de todo mal, ¿me entienden? Ahí estamos evitando, digamos, que el enemigo ataque a nuestra familia a causa y en represalia de que nosotros estamos sanando y liberando a esa persona, ¿verdad? Por eso es muy importante pedir la cobertura de Dios de ángeles. Amén. ¿Cuántos han entendido hasta ahí? ¿O está muy difícil? ¿Han entendido? Entonces, para la gloria de Dios, denle un fuerte aplauso, que Él se lo merece. Amén. Bueno, sea para la gloria de Dios, porque, bueno, me gozo si realmente están entendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Por eso les estoy yendo explicando lo de la administración de sanidad, de a poco, despacio, y que se entienda, ¿sí? Y claramente, digamos, con ejemplos, para que el día de mañana no digamos, que eso el pastor no me lo había enseñado, ¿sí? Entonces, esto yo hoy les quería enseñar de lo que es la importancia de pedir la cobertura a Dios desde lo alto. De pedir esa cobertura a Dios desde lo alto. Porque si nosotros vamos, como le digo, sin esa cobertura, el enemigo se va a levantar en contra de nosotros. Por eso hay muchos, y esto también he encontrado testimonios, que hay muchos, por ejemplo, que van a orar por un enfermo. Póngale que esté, digamos, con un daño de estómago, ¿sí? Que tenga un desarrollo del estómago. Y usted va y ora por el enfermo, digamos, sin cobertura de Dios. Y resulta, digamos, que el enfermo se sana y usted se va a su casa con un dolor de estómago. ¿Entiende? Con el dolor de estómago, digamos, y con el daño de estómago llega a su casa directo al baño. ¿Me entienden? ¿Por qué le digo esto? No han pedido la cobertura a Dios, ¿sí? No se han cubrido, y después le voy a hablar que hay que cubrirse, por ejemplo, con la sangre de Cristo también, ¿entienden? No le han pedido la cobertura a Dios. No han pedido, digamos, si recién, digamos, son ovejas, no han pedido cobertura a su pastor, ¿entiendes? No han pedido la cobertura, digamos, y no han orado antes de ir a un lugar a administrar sanidad, ¿me entienden? En este caso que les estoy hablando de la misión de sanidad. Ya, cuando Dios levante, por ejemplo, un ministro de liberación, le hablará del tema de la liberación, ¿entienden? Entonces, a eso se refiere. Entonces, para que no nos pase eso de que nosotros vayamos a sanar al enfermo y después nosotros nos vengamos con la enfermedad, entonces nosotros tenemos que pedir la cobertura a Dios. Para que o la enfermedad, digamos, o el enemigo también se levante con replacida a nuestra familia, ¿sí? O ataque a nuestra familia, también tenemos que cubrir a nuestra familia, ¿entienden? Cubrir a nuestra familia para que no los ataque. Yo me acuerdo, hace poco esto nos pasó, cuando estábamos cumpliendo esa misión con el pastor Luis, por las casas de oración, que estábamos yendo cumpliendo esa misión, visitamos las casas de oración y bueno, y llevándoles y arreglándoles lo que necesitan. Entonces, un día resulta que su hermano, ¿sí? Su hermano en Zaire, habían ido a ministrar, ¿sí? Habían ido a ministrar en una casa. Habían administrado una casa. Incluso habían ido junto con el pastor, ¿no? El pastor de la iglesia, todo. Y otros hermanos. Pero ¿qué pasa? Resulta que seguramente que su hermano no pidió la cobertura de Dios. No oró o cubrió, digamos, también a su familia y en este caso a su hermano. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos junto con Luis y resulta que Luis se me cae enfermo, o sea, cae con un fuerte dolor de cabeza, ¿sí? Le duele la cabeza,
sentía mucho dolor en el cuerpo y todo lo demás. Y más tarde, o sea, se entera de que su hermano había ido a ministrar sanidad. Y él muy claramente me dijo, esto es porque, o sea, el enemigo se ha levantado contra mí porque mi hermano fue a ministrar, ¿sí? A ministrar a una casa, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué, digamos, es importante, digamos, cubrir a nuestra familia, a nuestras casas, a nuestros hijos? Eso es muy importante para que ustedes lo hagan. Y no se olviden de este paso, ¿me entienden? Porque esto se lo hace al principio de la administración de sanidad, ¿sí? Todo esto lo que le estoy diciendo es al principio, no es al final, ¿sí? Es al principio. Porque si lo hacemos al final, capaz ya el enemigo ya se ha levantado, ¿sí? Como se acuerdan siempre que el siervo nos decía que ustedes están reprendiendo aquí al demonio, decía, ¿verdad? Y el demonio se enoja y dice, sí, vos me estás echando de esta casa. Esperá que dice, que agarro mi otro demonito más y voy a tu casa, dice, ¿no? Y que decía, tú cuando llegas a tu casa, ¿qué está haciendo tu mujer? Te está esperando con una, sí, te está esperando con una piedra en la mano, dice, para echarte fuera. O sea que el demonio se levantó con la mujer, por ejemplo, pongámosle con la mujer del hermano, digamos, que ha ido a ministrar, ¿entiendes? O con su esposo, digamos, si en caso de que la mujer está yendo a ministrar, ¿entiendes? Por eso, para mayor seguridad, si ustedes están, digamos, viviendo una vida conyugal, digamos, con su pareja, por eso mucho mejor si van los dos, ¿sí? Así cuando lleguen a su casa no vaya a ser que su mujer o su marido se levante, ¿sí? Levante, digamos, en contra de ustedes. O también, ¿qué pasa, digamos, por ejemplo, cuando estamos yendo sin orar? O qué hace, por ejemplo, el enemigo, digamos, cuando nosotros estamos yendo sin la cobertura y sin orar antes de ir a ministrar sanidad. Póngale, digamos, que usted es varón. Antes de salir de la casa, su mujer le hace los problemas, aún de las cosas que no hay, ¿entiendes? Problemas de cosas que ni siquiera existen, que nunca pasaron. ¿Por qué el enemigo se levanta, digamos, utilizando, digamos, por ejemplo, a su mujer o a sus hijos, ustedes también chicos, ¿verdad? Atiendan esto, para que usted se desanime y después no vaya a administrar sanidad, ¿entiende? Y Dios se glorifique con esa persona, ¿me entienden? Entonces por eso es necesario pedir la cobertura incluso antes de ir a administrar sanidad, ¿me entienden? Entonces por eso si son pareja, vayan juntos, ¿sí? ¿Han entendido? ¿Han entendido? Y si son solos y tienen hijos, bueno, vayan con sus hijos, o al menos con uno, traten de ir siempre con uno, para que si el demonio, digamos, con uno, digamos, huye, con dos, mucho más, ¿verdad? Mucho más lo va a hacer, mis amados hermanos. Entonces, muy importante eso es la cobertura. Esto tenemos que hacerlo al principio. Nosotros cuando pedimos la cobertura de Dios, Señor mío, yo te pido tu cobertura desde lo alto, es al principio, para poder ministrar a esta persona. Te pido tu cobertura desde lo alto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decirlo, repito, Dios, que aún mandes un vallado de ángeles para que sea mi fuerza y fortaleza para derribar todos estos principados, potestades que tienen atrapado, que tienen enfermo a mi hermano. Póngale que lo tengan con diabetes, lo tengan, digamos, con dolor de cabeza, lo tengan con gastritis, lo tengan con cáncer y con tantas otras enfermedades, mis amados hermanos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces hasta aquí nomás, no les quiero dar mucho, pero yo quiero que se les quede eso en la cabeza, ¿sí? Ya estamos comenzando ya a pedir la cobertura de Dios para comenzar a administrar la sanidad, ¿verdad? Ya estamos de esta forma comenzando a aprender a administrar sanidad. Así que no se pierdan los otros cultos porque esto te va a poner todavía mucho más bueno. No se pierdan las otras enseñanzas y el seminario completo para que usted salga un profesional ministrando sanidad. Y para que, incluso no le había dicho, y eso quiero decirle antes que me lo olvide. Por ejemplo, cuando Dios le dio la cobertura, ¿verdad? Y los 70 fueron a administrar sanidad, se podría decir en este caso, pongámosle que estamos hablando de administrar sanidad, y lo fueron a sanar a los enfermos. Cuando volvieron, Dios le dio más potestad, ¿verdad?
¿Se acuerda que yo al principio, cuando le enseñaba la administración de sanidad, le decía, si nosotros vamos ministrando sanidad a más personas, Dios nos va dando más potestad, ¿entienden? Pero si nosotros nunca ministramos a una o ministramos una al año, entonces, ¿qué potestad vamos a tener, verdad? Como le decía ese ejemplo, esa comparación, es como cuando, digamos, un soldado va ganando guerras y va subiendo de rango, ¿verdad? Va teniendo más potestad sobre más soldados, ¿verdad? Y de eso se trata que tengamos nosotros. Y así vayamos ganando esa potestad para la gloria del Todopoderoso, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Démosle un fuerte aplauso a Papito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios cielo, mi Padre Celestial, por tu bendito amor, tu infinita misericordia. Papito Dios, mi Padre Celestial. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Papito del cielo, mi Padre Celestial. Así levanta, papito, a mis hermanos, Padre amado santísimo, cielo, papito, yo levántalo cada uno de mis hermanos, santísimo, cielo, papito, del cielo. Aún coloca esa sed y esa hambre, papito, del cielo, de tu justicia. Coloca esa sed y esa hambre, papito, del cielo, para que se levante. Coloca esa sed y esa hambre, Padre amado santísimo, cielo, papito, Dios, cielo. Aún para que aprendan, papito, del cielo, a ministrar sanidad, Señor, mi cielo, papito, Dios, porque como comenzaba a decir, la mies es mucha, papito, y del cielo, mi Padre celestial, la mies es mucha, Padre amado bendito del cielo, mi Padre celestial. Y son pocos los obreros que lo están haciendo, Señor, mi cielo, mi Padre celestial. Aún te doy gracias por ellos, papito Dios del cielo, santísimo cielo, papito Dios. Pero aún, papito del cielo, mi Padre celestial, no perderemos la fe ni la esperanza hasta el último, santísimo Dios del cielo, papito Dios, cuando tú levantes, papito del cielo, un gran pueblo, papito del cielo, para ministrar, papito del cielo, un gran pueblo, papito del cielo, para sanar a tantos enfermos, papito del cielo, que hay en el mundo entero. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi cielo, mi Padre celestial. Sea tu voluntad, papito del cielo, y tú te glorifiques, papito del cielo, mi Padre celestial, y estén bajo tu cobertura desde lo alto, papito del cielo, mi Padre celestial. Todos mis hermanos, papito del cielo, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que aún están ministrando sanidad. Te lo pido, papito del cielo, para tu gloria y para tu honra, mi Padre amado, bendito del cielo, papito Dios del cielo. Levántate con poder y gloria, levántate, papito Dios del cielo, mi Padre celestial, papito del cielo, mi Cristo bendito, la gloria, derrama esa unción de nuestro alto, derrama esa unción de nuestro alto, papito, que tú traes, papito, para nosotros. Derrama esa unción con poder, derrama esa unción con poder, papito, derrama esa unción con poder, Padre amado, papito Dios del cielo, aún para que compartan, papito del cielo, cuando compartan tu palabra, papito del cielo, mi Padre celestial, vaya con poder, santísimo cielo, mi Padre celestial, papito del cielo, y con tu poder, papito del cielo, se derritan, papito, de todos esos espíritus inmundos, papito del cielo, mi Padre celestial, que aún a mis hermanos, papito del cielo, quieren tener atrapados, frustrados, encadenados, cautivos y presos. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, santísimo del cielo. Aún levanta, papito, con unción y poder, papito del cielo, los niños, levanta con unción y poder, papito del cielo, los niños, santísimo cielo, mi Padre celestial. A cada uno de mis hermanos y hermanas, papito, levanta con unción y poder, levanta con unción y poder. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, santísimo cielo. Sigue sanando, sigue ministrando, sigue liberando, Padre amado, papito del cielo, a tu pueblo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Derrama con unción y poder, papito, derrama con unción y poder, santísimo cielo, mi Padre celestial, papito del cielo. Derrama esa unción, papito del cielo. Que esa unción, papito del cielo, esté transformando. Que esa unción, papito del cielo, mi Padre celestial, papito del cielo, esté penetrando, papito del cielo, mi Padre celestial, papito del cielo. Y que tu poder, papito del cielo, se vea, papito del cielo, a nivel local, nacional, internacional y mundial. Derrama esa unción con poder, derrama esa unción, papito del cielo, con poder. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, para que mis hermanos y hermanas se levanten con poder, papito del cielo, mi Padre celestial, para que esta gran obra que tú nos has dado, santísimo del cielo, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, y derriba todo yugo, toda fortaleza, papito del cielo, y con un vallado de ángeles, papito del cielo, mi Padre celestial, liberta a tu pueblo. Llévate todas sus cargas, toda su aflicción, todas sus preocupaciones, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, todas esas oposiciones, todos esos pies de tropiezo, papito, que tienen en su vida, papito, aparte los Padres amados santísimos, cielo, papito del cielo, si así están disponiendo su corazón para servirte. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levanta, papito del cielo, a tus hijos, Señor, mi cielo, mi Padre celestial, papito Dios del cielo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, santísimo cielo, papito Dios. Ten misericordia de nosotros, papito del cielo, de tu pueblo, santísimo cielo, mi Padre celestial, papito Dios, porque aceptamos, reconocemos, papito del cielo, mi Padre celestial,
que somos desobedientes, rebeldes, papito del cielo, mi Padre celestial, papito ante ti, santísimo cielo, mi Padre celestial, pero por tu misericordia yo sé que te glorificas y por tu misericordia es que estamos aquí, santísimo Dios, cielo, mi Padre celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, cielo, mi Padre celestial, una vez más, papito, sea la bendición de lo alto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre todos mis hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra, papito del cielo, como toda esta ofrenda de palmas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y Argentina le habló el pastor Edgar Mendoza de Visión en Cristo Internacional. Gloria a Dios. Amén.